Ok, hemos llegado a la clase 10 de mi curso de inglés para principiantes y en esta clase principalmente vamos a ver el pasado simple tiempo o el past simple tense. Vamos a empezar con una introducción y vamos a ver algo de la gramática de este tiempo y vamos a seguir con los verbos regulares y irregulares y después vamos a ver cómo se forman las preguntas y negativos en el pasado simple y vamos a terminar con algunos ejercicios de práctica. Después tenemos dos más secciones. Vamos a ver en sección 5 there is and there are, que en español es hay. Y finalmente tenemos algo de vocabulario y en esta clase vamos a tratar de trabajos y profesiones. Okay, very good. Let's begin. Hola y bienvenido a clase 10 de mi curso de inglés para principiantes. Y en esta clase vamos a tratar de un tema muy importante y eso es the past simple o el pasado simple. Y aquí en la primera parte de esta clase vamos a ver solo una introducción a este tiempo y en la segunda parte vamos a ver más de la gramática y los verbos. Antes que empezamos, recuerden que en la clase anterior, la clase 9, vimos el pasado simple, pero solo con el verbo be. Y el verbo be es un poco diferente a los otros verbos. Vamos a empezar. Voy a leerles una historia de cómo yo llegué a ser un profesor de inglés. Y aquí es la historia. Y voy a leerlo, todo es en inglés. How I became an English teacher. In 1996, I decided to travel to South America. I left my home in England and I flew to Quito, Ecuador. I traveled to different places in Ecuador. Then I visited Peru, Bolivia, and Chile. From Chile, I returned to Peru. In the city of Arequipa, I got a job as an English teacher. In the beginning, I was very nervous, but after a while, I discovered that I enjoyed teaching English. So I stayed in Arequipa for 3 years teaching English. Ok, vamos a analizar un poco más. Vemos aquí que todas las palabras en rojo, became, decided, left, flew, traveled, visited, returned, got, was, discovered, enjoyed and stayed. Todas esas palabras son verbos y son verbos en el pasado. Ahora, en inglés hay dos tipos de verbos. Hay verbos que se llaman regulares, regular verbs, y aquí tenemos los regular verbs en el pasado. Decided, traveled, visited, returned. Visited, que he puesto 2 veces, no sé por qué. Discovered, enjoyed and stayed. Esos son verbos regulares. Y los verbos irregulares son became, left, got and flew. Ok, en la próxima sección, que es la gramática del past simple, vamos a hablar más de los verbos regulares y los verbos irregulares. Pero ahorita solo que fijan para que tal vez empiecen a pensar de cómo se forman los regulares y los irregulares, para que estén más listos cuando llegamos a la próxima sección. Aquí también he puesto el verbo en el presente. Antes que seguimos, vamos a ver los verbos
en el presente y el verbo en el pasado. Y vamos a ver también la traducción al español. Decided es el pasado de decide. In Spanish, I decided is decidí. Traveled es el pasado del verbo travel. So in Spanish, I traveled is viajé. Here. Visited is the past of visit. So I visited here in Spanish is visité. Discovered, hemos visto, no. Returned is el pasado de return. Y in Spanish, I returned in Spanish is regresé. Visited, ya vimos. Discovered es el pasado de discover. Y in Spanish, I discovered is descubrí. Enjoyed es el pasado del verbo enjoy. Y in Spanish, I enjoyed is disfruté. Stayed is el pasado de stay. In Spanish is I stayed is quedé. Y aquí tenemos los verbos irregulares o irregular verbs. Became is el pasado de become. And left, I left in Spanish is salí. Got is el pasado de get. I got, en este sentido, in Spanish is consiguió. Realmente la palabra get tiene muchos diferentes significados, pero aquí es consiguió. La última es flew. Flew es el pasado de fly. Y I flew in Spanish is volé. Aquí tengo también algo más de vocabulario. Vamos a ver esas palabras. Home. Aquí dice I left my home. Es salí de mi hogar. Different. Obviamente es diferente. I traveled to different places. Viajé a diferentes lugares. Y places is lugares. From is de. From Chile, de Chile, regresé a Perú. Job is trabajo. I got a job is consiguió un trabajo como maestro de inglés o profesor de inglés. Beginning is principio. In the beginning, I was very nervous. Finalmente, nervous is nervioso. En el principio, fui muy nervioso. Ok, antes que seguimos, voy a leer este una vez más para escuchar la pronunciación y después vamos a seguir con la gramática. How I became an English teacher. In 1996, I decided to travel to South America. I left my home in England and I flew to Quito, Ecuador. I traveled to different places in Ecuador. Then I visited Peru, Bolivia, and Chile. From Chile, I returned to Peru. In the city of Arequipa, I got a job as an English teacher. In the beginning, I was very nervous, but after a while, I discovered that I enjoyed teaching English. So I stayed in Arequipa for 3 years teaching English. Okay, very good. Let's continue with the next section, which is la gramática. Cómo se forma este tiempo. Y vamos a hablar más de los verbos regulares y irregulares.
Ok, en esta sección vamos a seguir con el past simple y específicamente la gramática, el pasado simple gramática. En la sección anterior vimos una introducción de este tiempo. Ahora vamos a ver cómo se forma este tiempo. Y la realidad es que es súper fácil, porque en este tiempo solo hay una forma de cada verbo. Si recuerden del presente simple, hay dos formas del verbo, lo que es el base y lo que usamos con el he, she, it. En el presente tenemos que agregar un S. Por ejemplo, I go, he goes. Pero en el pasado solo tenemos que usar la misma forma del verbo en el pasado para todas las personas. Por ejemplo, I used, you used, he used, she used, it used, we used, you used o they used. El verbo no cambia. Use es usar en Spanish o es el pasado es usé. Si es en la primera persona, I used this, yo usé. Es el mismo con los otros. You asked, he asked, she asked, it asked, I asked, we asked, you asked, they asked. I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, they worked. I called, you called, he called, she called, it called, we called, you called, they called. Esos aquí son verbos regulares y es el mismo con los verbos irregulares. No hay dos formas, solo hay una forma. I had, I did, I said, I made. You had, you did, you said, you made. He had, he did, he said, he made. She had, it had. Es lo mismo, no tenemos que cambiar el verbo, muy fácil, solo poner para formar pasado, solo tienes que tener sujeto, siempre es necesario el sujeto y el verbo en su forma del pasado. Y aquí tengo escrito la regla, en el pasado solo hay una forma de cada verbo, no tenemos que cambiar el verbo para la tercera persona singular como en el presente simple. Debería agregar que hay una excepción y eso es, por supuesto, el verbo be que vimos en la clase anterior, en la clase 9, porque el verbo be tiene dos formas en el pasado, was y were, y tres formas en el presente, am, is y are. Pero el verbo be es la única excepción. Y si no recuerdan, por favor regresen a la clase 9 para revisar ese tema. Solo hay una forma de cada verbo en el pasado. ¿Cómo se forman los verbos en el pasado? ¿Qué son las reglas? Bueno, como he mencionado antes, hay dos tipos. Verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a ver primero los verbos regulares. Aquí tenemos los verbos regulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares, simplemente tenemos que añadir ed. Ejemplos. Work, que en español es trabajar. El pasado de work es worked. Worked. Simplemente tenemos que agregar el ed. Otro ejemplo. Ask, en español es pedir. Y el pasado es asked. Asked. El próximo ejemplo es call. Llamar en español y el pasado es called. Solo estamos agregando el ed a la forma base. Work, worked, ask, asked, call, called. Los verbos regulares que terminan en solo añadir el de. Ejemplo, use, que es usar en español, used. Todavía, como las otras aquí,
termina en las letras ed, pero solo como este verbo terminó en un solo tenemos que agregar de para formar el pasado. Y otra regla que realmente es una regla de escribir, no de hablar, los verbos regulares que terminan en y, cambia el y a un y añadir el ed. Por ejemplo, study, que es estudiar en español, es studied en el pasado. Aquí tenemos que cambiar este y aquí a un y después agregamos el ed. Esa es regla de escribir, no afecta cómo se pronuncia o se habla. Entonces, para formar los verbos regulares en inglés es muy fácil. Solo tenemos que agregar el de si terminan en un o en los otros casos ed. Ahora, los verbos irregulares. Hay muchos verbos que son irregulares en el pasado y esos tienen que aprender uno por uno. Ese es lo más difícil de este tiempo porque hay muchos verbos y no hay reglas, simplemente tienes que aprenderlos. Y en la próxima pantalla vamos a ver una lista de esos verbos irregulares. Y quiero comentar como que es muy importante aprender esos en este curso. Y en mi sitio web tengo un enlace a la lista de esos verbos que vamos a ver en la próxima pantalla. Y por favor, vete ahí al enlace que está en la descripción de este video. Haz un clic y ahí en mi sitio web pueden llenar su correo en un formato y vas a bajar los PDFs que contiene la lista de esos verbos y además los PDFs de algunos de las otras clases. Creo que en este momento tengo listo el PDF de la clase 1 y de la clase 2 y esos dos PDFs también pueden bajar para apoyarse en sus estudios si están siguiendo mi curso. Y en el futuro espero también tener todos los PDFs cuando tengo el tiempo. Bueno, vamos a seguir con esto vamos a tratar en la próxima pantalla. ¿Cómo se usa el pasado simple? El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Es que el pasado es para el pasado. Cosas que ocurrió en el pasado, como ayer, el año pasado, ayer es yesterday, el año pasado es last year, en el siglo XIX, en el 19th century, son cosas que han pasado y terminado. No se puede usar este tiempo para cosas que siguen ocurriendo, activos, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de uso. I went to the cinema last night. Fui al cine anoche. Cinema es inglés británico, en el inglés americano se dice movies. I went to the movies last night. Fui al cine anoche. Es en el pasado, anoche ya, last night se ha terminado. He lived in the USA from 1999 to 2005. Otra vez, este obviamente es en el pasado. En el español, él vivía en Estados Unidos desde 1999 a 2005. Veja aquí que usamos el pretérito imperfecto. Este tiempo no existe en inglés. En inglés, aquí tenemos en el primer ejemplo, I went, y el español es fui, es el pasado, es el mismo tiempo. Pero aquí es otro tiempo en español y este tiempo no existe en inglés. Y este tiempo depende en el uso. A veces se traduce al inglés el pasado, a veces se traduce como el past continuous que vamos a tratar en otra clase. Y a veces este tiempo se traduce al inglés como una
construcción que se llama used to, que también es en un clase más avanzado. Otro ejemplo, they enjoyed the party last Saturday. Ellos disfrutaron la fiesta el sábado pasado. Otro ejemplo, when I was a child, I wanted to be an astronaut. Cuando era un niño, quería ser un astronauta. Otra vez estamos usando este tiempo que no existe en inglés. Tenemos que usar en inglés el pasado simple. Ok, very good. No voy a tratar más aquí de la pronunciación o nada porque vamos a ver eso en otra pantalla. Ahorita vamos a seguir con algo muy importante, algo que mencioné en la pantalla anterior, los verbos irregulares. Y aquí tengo una lista de los verbos irregulares o de los más importantes. Este obviamente no es todo. Esos son los más importantes. Y es muy importante que ustedes aprendan esos verbos. Lo que voy a hacer aquí es que lo voy a leer todos una vez. Y como mencioné antes, en mi sitio web hay una página donde pueden ir para bajar el PDF, que es esta lista. Quiero que ustedes van ahí, el enlace lo voy a poner en la descripción y de ahí sigue las instrucciones para bajar la PDF. Solo uses este video para la pronunciación y después tienen que aprender eso. Sí, y realmente no hay una manera fácil de aprender eso, simplemente es una cuestión de estar seguro primero de la pronunciación y después tener la lista y repetirlos uno por uno hasta que los aprendes. Aquí he escrito en español y no lo voy a explicar eso ahorita porque como dije pueden bajar la lista de mi sitio web o lo pueden ver aquí qué significa en español, pero es importante que se aprenden todos esos verbos porque son los verbos básicos irregulares en inglés. Ahorita lo que queremos hacer es concentrarnos en la pronunciación. Solo los voy a leer y ustedes repiten. Be, was, were. Become, became, became. Begin, began, began. Break, broke, broke. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Choose, chose, chose. Come, came, came. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Fíjate que esos dos, cost y cut, son lo mismo en el presente y el pasado. Es cost en el presente y cost en el pasado. Es cut en el presente y es cut en el pasado. Do, did, did. Drink, drank, drank. Eat, ate, ate. Fall, fell, fell. Find, found, found. Fly, flew, flew. Vamos a seguir aquí. Forget, forgot, forgot. Get, got, got.
give, gave, gave, go, went, went, grow, grew, grew, hang, hung, hung, have, had, had, hear, heard, heard, hide, hid, hid, hit, hit. Otra vez lo mismo en el presente, hit y el pasado, hit. Hold, held, held. Hurt, hurt, lo mismo, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, knew. Leave, left, left. Lend, lent, lent. Let, let. Otra vez lo mismo, let. Make, made, made. Lose, lost, lost. Pay, paid, paid. Put, put, put. Otra que es lo mismo en el presente y el pasado. Read, read, read. Este he puesto una nota porque se escribe lo mismo. R-E-A-D, R-E-A-D. Pero la pronunciación en el pasado es diferente. En el presente es read y en el pasado es read. La pronunciación de read en el pasado es red, como el color red, rojo. Read, read. Ride, road, road. Ring, rung, rung. Rise, rose, rose. Run, ran, ran. Say, said, said. See, saw, saw. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Shine, shone, shone. Shoot, shot, shot. Shut, shut, shut. Lo mismo en el pasado y el presente. Sing, sang, sang. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoke. Spend, spent, spent. Stand, stood, stood. Steal, stole, stole. Swim, swam, swam. Take, took, took. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. Throw,
through, through. Understand, understood, understood. Wake, woke, woke. Where, war, war. Win, won, won. Write, wrote, wrote. Okay, very good. Ahora, como dije antes, aquí tienen la traducción en español, aquí en verde. Ahorita lo que tienen que hacer es bajar el PDF de mi sitio web. El enlace está en la descripción de este video y aprender esos y practicarlos y recordarlos. La significa y la pronunciación y la forma en el pasado. Ok, ahorita vamos a seguir con la pronunciación de los verbos regulares. Y aquí en este tema tenemos algunas reglas de cómo se pronuncia los verbos regulares en el pasado. Los verbos regulares, recuerden, siempre terminan en ed, pero hay diferentes formas de pronunciar las letras ed. Las tres formas son como un id, por ejemplo, visit, visited. La segunda manera a pronunciar las letras ed en los verbos regulares es como un d. Discover, discovered, discovered. Y la tercera forma a pronunciar las letras ed en los verbos regulares en el pasado es como un t. Por ejemplo, hope, hoped, hoped. Ahora, ¿qué son las reglas? ¿Cómo vamos a saber cuando tenemos que usar el it, la d o el t? Y esto es muy importante porque he tenido estudiantes avanzados y hablan inglés muy bien, pero todavía a veces tienen un problema con este, y por eso quiero tratar de este tema en este nivel para que ustedes aprenden bien desde el principio, porque siempre es mejor aprender las cosas bien desde el principio, porque si aprenden mal después, créame, después es muy difícil a quitar los errores cuando tienes esos errores mucho tiempo. Entonces, ¿qué son las reglas? Y las reglas son un poco complicado, pero no es difícil a tener la pronunciación correcta, porque realmente no tenemos que recordar las reglas. Vamos a ver primero qué son las reglas. La primera regla es para los verbos cuando la pronunciación es un id, como visited. Es para los verbos que terminan en los sonidos d o t, como visit, es la palabra o el verbo en el presente. Visit termina en este sonido t, entonces la pronunciación aquí es it. Aquí son los otros ejemplos. Start, started, termina en un t. Rent, rented, termina en un t. Wait, waited, otra vez termina en un t. Decide, decided, termina en un e la letra, pero no estamos hablando de letra, estamos hablando del sonido. Decide, es un d sonido. Y finalmente, repeat, repeated. So, la pronunciación, esta regla es lo más fácil. La pronunciación es visited, started, rented, waited, decided, and repeated. La segunda regla para los verbos en que se pronuncia el ed como un d es verbos que terminan en consonantes sonoras, o como se llama en inglés, voiced consonants. Y voy a explicar esta regla también porque son relacionados. La otra regla para los verbos que terminan
con el sonido T es verbos que terminan en consonantes sordas o voiceless consonants. Se llama, en inglés, se pronuncia el R como un T. Ok, ¿qué son consonantes sonoras y consonantes sordas? Pues es muy fácil. The voiced consonants are los consonants que tienen que usar los cordones vocales aquí para hacer el sonido. Por ejemplo, discover, v. Muy fácil. Si yo pongo mis dedos aquí y digo discover, puedo sentir que esos cordones aquí en mi cuello están vibrando. Y los voiceless consonants, consonantes sordos en español, son los que solo tienen el sonido del aire. Por ejemplo, laugh. El sonido final solo es el aire, laugh. No estoy usando los cordones vocales. Entonces, voiced, vamos a usar la pronunciación de, y los voiceless vamos a usar el T, pronunciación. Ahorita ustedes están pensando, cada vez que hablo inglés tengo que poner mis dedos aquí y ver cuál es. No tienen que hacer eso. Realmente pueden ignorar estas reglas. Porque lo importante es que no se pronuncia el ED como se escribe. La pronunciación es uno de esos tres: it, de o t. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la verdad es que es casi imposible usar el sonido equivocado, porque no se puede hacerlo. Por ejemplo, si yo digo visit y intentar agregar T, no puedo. Visit, no funciona. O visit, no funciona. Tiene que ser visited. Y es igual con los otros. El problema es que las personas dicen así: visited. No es visited, es visited. O dicen, por ejemplo, hoped. No es hoped, es hoped con un T. Ese es el problema. No es realmente necesario recordar esos reglas. Solo los puse ahí para referencia. Lo importante es que no se pronuncia el ed como con el sonido ed, porque no hay esa pronunciación de los verbos regulares en el pasado. La pronunciación es it, de o t. Y cuando empiezas hablando vas a ver que naturalmente, si evitas usar la pronunciación equivocada ed, vas a usar naturalmente lo correcto. Ok, voy a pronunciar todos los verbos aquí para que escuchen bien el sonido. Visited, started, rented, waited, decided, repeated. Ok, ahora la D, pronunciación D. Discovered, explored, studied, stayed, answered, called, listened, cleaned. Y finalmente el T. Hoped, laughed, washed, watched, liked. Ok, very good. Vamos a seguir con la próxima sección. Ok, very good. Y en esta sección vamos a seguir con el pasado simple, pero aquí queremos ver preguntas y después negativos en el pasado simple, porque en las secciones anteriores solo vimos las afirmaciones. Y vamos a empezar con una historia en el pasado acerca de la
the first man in space, o el primer hombre en el espacio. Y primero voy a leer esta historia en inglés. 56 years ago, on the 12th of April 1961, Russian cosmonaut Yuri Gagarin became the first person in space. Gagarin's Vostok 1 spacecraft launched from the Baikonur Cosmodrome at 6:07 a.m. The spacecraft orbited the Earth once before re-entering the atmosphere and landing. The mission lasted just 108 minutes. Yuri Gagarin died 7 years later on the 27th of March 1968 when his MiG-15 jet crashed on a training flight. Ok, este texto está en inglés. Tengo algunas palabras traducidas aquí, pero la mayoría de este lenguaje hemos visto antes en las clases anteriores, entonces espero que pueden entender la mayoría de este texto sin traducir al inglés. Pero vamos a ver ahorita algunos asuntos de este texto y la traducción al español. 56 years ago, hemos visto antes los números. On the 12th, hemos visto esos números ordinales en una clase anterior que usamos para fechas. 12th of April, hemos visto fechas antes. 1961. Russian cosmonaut Yuri Gagarin became es llegué a ser, es el pasado de become. Creo que vimos eso en la sección anterior. The first person in space, la primera persona en el espacio. Garin's Vostok 1 spacecraft, si recuerden, este es el possessive s que usamos para posesión, que también vimos en una clase anterior. Es como el spacecraft es el navi espacial. Entonces Garin's Vostok 1 spacecraft en español es el navi espacial de Garin. Launched es lanzó, otra vez un verbo regular en el pasado, from Baikonur Cosmodrome. Este es un lugar en Rusia, no sé si estoy pronunciando eso bien. At 6:07 a.m. 6:07 de la mañana. The spacecraft orbited es lo mismo órbita the Earth, la Tierra, once, una vez, before re-entering, antes de reentrar el atmosferio, y landing is aterrizando. The mission, el misión, lasted is duró, it's a past of last, just 108 minutes. Yuri Gagarin died, murió 7 years later, 7 años después. On the 27th, otra vez los números ordinales para fechas, of March 1968, when his MiG-15, que es un avión ruso, jet crashed, se estrelló on a training flight, en un vuelo de entrenamiento. Ok, so todo este texto está en el pasado. Tenemos varios verbos en el pasado. Became is the past of become. Launched is the past of launch. Este es un verbo regular que vimos en la sección anterior. The spacecraft orbited es el pasado de orbit. Once before re-entering the atmosphere and landing. The mission lasted is el pasado de last. Died is el pasado de die. Es otro verbo regular. Y crashed is el pasado de crash.
todo el texto está en el pasado. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos de preguntas en el pasado. Entonces voy a leer algunas preguntas que tengo escrito aquí. Preguntas acerca de este texto. When did Yuri Gagarin become the first man in space? Este es un ejemplo de una pregunta en inglés en el pasado simple. Y quiero solo ahorita, no voy a explicar la gramática ahorita, pero quiero que ustedes piensen cómo se forma esta pregunta y mira también la respuesta. He became the first man in space on the 12th of April 1961. En la próxima pantalla vamos a ver más la gramática. Pero ahorita solo quiero que ven los ejemplos y piensen en cómo se forma, especialmente las partes en rojo. When did Yuri Gagarin become? Y la respuesta, he became. Another example of a question in the past. Otro ejemplo de una pregunta en el pasado. Where did Vostok 1 launch from? ¿De dónde lanzó Vostok 1? Vostok 1, recuerden, es el nave espacial. It launched from Baikonur Cosmodrome. Where did Vostok 1 launch from? It launched from Baikonur Cosmodrome. How many times did he orbit the Earth? ¿Cuántas veces orbita la Tierra? He orbited the Earth once. Solo una vez. How long did the mission last? It lasted 108 minutes. How long, recuerda, en este caso significa cuánto tiempo. Cuánto tiempo duró la misión. Duró 108 minutes, 108 minutos. Next example. When did Yuri Gagarin die? He died on the 27th of March 1968. When did Yuri Gagarin die? He died on the 27th of March 1968. How did Yuri Gagarin die? Aquí es cuándo, when, cuándo murió, y aquí es how, cómo murió. How did Yuri Gagarin die? His MiG-15 jet crashed. Recuerden la pronunciación de los verbos en el pasado que vimos en la sección anterior. Una vez más voy a leer las preguntas y las respuestas y después vamos a seguir con la gramática y la estructura de las preguntas en el pasado. When did Yuri Gagarin become the first man in space? He became the first man in space on the 12th of April 1961. Where did Vostok 1 launch from? It launched from the Baikonur Cosmodrome. How many times did he orbit the Earth? He orbited the Earth once. How long did the mission last? It lasted 108 minutes. When did Yuri Gagarin die? He died on the 27th of March 1968. How did Yuri Gagarin die? His MiG-15 jet crashed. Very good. Vamos a la próxima pantalla y vamos a seguir con la estructura de las preguntas, cómo se forman las preguntas en inglés. Ok, si
pusieron atención en la pantalla anterior, hubieran fijado que necesitan usar la palabra, el verbo auxiliar did. Para formar preguntas del pasado simple tenemos que usar el verbo auxiliar did. Esta es la estructura: did más sujeto más verbo en forma base. No se usa el pasado forma del verbo. Si pusieron atención en la pantalla anterior, habían visto que no estamos usando la forma del verbo en el pasado que vimos en la sección anterior. Aquí está la estructura. Hay dos tipos de preguntas que podemos tener. Lo primero es preguntas en cual la respuesta es solo sí o no. En ese caso no va a llevar una palabra de pregunta. Por ejemplo, did you go? Did he go? Did she have? Did it see? Did we do? Did we eat? Did you have? Did they see? Son ejemplos. Sin esta palabra son preguntas en cual la respuesta es sí o no, y tenemos que responder con uno de esos respuestas cortos. Hemos visto esos en otros tiempos con el presente simple. Aquí en el pasado simple la respuesta corto a una pregunta sí o no en el pasado simple es yes I did o no I didn't, o pues tienes que usar el sujeto que corresponde a la pregunta. Yes he did, no he didn't, yes she did, no she didn't, yes we did, no we didn't, yes they did, no they didn't. El otro tipo de pregunta es cuando no es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. En cual caso tenemos que usar una palabra de pregunta como when, cuando, where, dónde, why, por qué, and how, cómo. Where did he go? Por ejemplo. Why did she do it? Esos son ejemplos. Lo importante aquí es fijan la estructura. La estructura es palabra de pregunta, auxiliar did, sujeto y el verbo base. No se usa la forma del verbo en el pasado. La forma del verbo está en el forma base o como el presente. Y no hay diferentes formas para diferentes sujetos como en el presente simple cuando tenemos que cambiar el verbo para el he, she, it. En el pasado es la misma forma para todos los sujetos. Y aquí tenemos algunos más ejemplos de preguntas en el pasado y vamos a ver esos. He escrito también en español y he puesto en Birdie que no es tan fácil a leer, y había un comentario en el video antes que el español es un poco difícil a leer, y la verdad es que eso es con propósito porque quiero enfocar su atención en el inglés, y el español solo es para referencia si lo necesitas. Entonces con propósito es un poco más difícil a leer porque no quiero que lean el español todo el tiempo. Did you see Pedro yesterday? Siempre cuando usamos el pasado simple hay una relación con un tiempo terminado en el pasado, como yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, 1989, 1989. Did you see Pedro yesterday? No, I didn't. Respuesta corta. ¿Viste Pedro ayer? En español, no, es la respuesta. Did it rain yesterday? Respuesta corta. Yes, it did. ¿Llovió ayer? No, en español. Did John visit you last week? Yes, he did.
Esas tres preguntas son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Y estamos usando las respuestas cortas. En español es te visito Juan la semana pasada y la respuesta es sí. What did you do yesterday? I went to the movies. ¿Qué hiciste ayer? Fui al cine. Esta pregunta si lleva una palabra de pregunta, entonces no podemos responder con sí o no. Tenemos que dar más información. How long did the journey take? ¿Cuánto tardó el viaje? It took 3 hours. Duró 3 horas. What did you buy in the shop? I bought some new clothes. ¿Qué compraste en la tienda? Compré ropa nueva. What did you have for lunch? I had rice and beans. ¿Qué almorzaste? Almorzaste es un verbo que realmente no existe en inglés. Tenemos que usar have for lunch. Tener por el almuerzo. Es la traducción literal. Arroz y frijoles. Rice and beans. Arroz y frijoles. What did your brother study? ¿Qué estudió tu hermano? He studied English. Fija los verbos. Aquí el verbo have forma base en la pregunta did you have y en la respuesta la forma es en el pasado. Igual aquí. What did your brother study? Study forma base del verbo study, estudiar, y aquí en la respuesta, en la afirmación, el verbo está en el pasado. How long did the journey take? It took 3 hours. Okay, very good. Antes que seguimos con la próxima pantalla y los negativos en el pasado, voy a leer el inglés aquí de nuevo para que puedan escuchar y practiquen la pronunciación. Did you see Pedro yesterday? No, I didn't. Did it rain yesterday? Yes, it did. Did John visit you last week? Yes, he did. What did you do yesterday? I went to the movies. How long did the journey take? It took 3 hours. What did you buy in the shop? I bought some new clothes. What did you have for lunch? I had rice and beans. What did your brother study? He studied English. Okay, very good. Vamos a seguir con los negativos en el pasado. Y como en la pregunta en el pasado simple, para formar negativo del pasado simple tenemos que usar el verbo auxiliar did más la palabra not. Y la contracción es didn't. Cuando los nativos hablan, casi siempre dicen didn't. No, did not. El orden, la estructura es sujeto, did más not más verbo en forma base igual a la pregunta. No se usa el pasado forma del verbo. Aquí tengo algunos ejemplos. I didn't go. You didn't have. She didn't see. It didn't go. We didn't eat. You didn't see. They didn't do. Eso es como se forma el negativo del pasado simple. Sujeto auxiliar didn't
más el verbo en la forma base. Para referencia tengo escrito ejemplos del pasado simple, la afirmación que vimos en la sección anterior, de preguntas que vimos en la pantalla anterior y también del negativo. Por ejemplo, you went, en español es fuiste. La pregunta es did you go? Y el negativo es you didn't go. Solo usamos la forma del verbo en el pasado en la afirmación. Otros ejemplos. He ate, comió. Did he eat? Pregunta, he didn't eat. Negative. She slept. Ella durmió. Did she sleep? Question, she didn't sleep. Negative. You worked. Trabajaste. Did you work? You didn't work. Question, negative. Forma base del verbo y auxiliar did. They ran. Corrieron. Did they run? They didn't run. Este es un resumen del pasado que hemos visto en la clase 10. Ok, aquí tengo algunos más ejemplos. Otra vez he escrito el español en verde para que no es tan claro porque quiero enfocar su atención en el inglés. Vamos a leer los otros ejemplos del pasado negativo. I didn't eat breakfast this morning. No comí desayuno esta mañana. She didn't get married until she was 40. Ella no casó hasta que tuvo 40 años. They didn't like the movie. No les gusta la película. Did you go to the gym yesterday? Una pregunta en el pasado y una respuesta en el negativo. No, I didn't have time. ¿Fuiste al gimnasio ayer? No, no tuve tiempo. Una pregunta en el negativo. Why didn't he eat the meat? Aquí tenemos que usar didn't más sujeto más verbo en forma base. Es una pregunta en el negativo. ¿Por qué él no comió la carne? Oh, he's vegan. He doesn't eat meat. Oh, él es vegano. No come carne. We didn't do our homework. Otro negativo. No hicimos la tarea. She didn't buy anything in the store. Ella no compró nada en la tienda. Ok, very good. Entonces, más o menos es fácil a formar el pasado negativo y pregunta. Tenemos que usar auxiliar did. Si recuerden el presente simple, también tenemos que usar el verbo do como auxiliar en preguntas y negativos. Y did, recuerden también, es el pasado del do. Entonces, el pasado es como el presente simple. Antes que terminamos, voy a leer como siempre esas frases aquí en el inglés para que ustedes puedan escuchar de nuevo la pronunciación y practicarlo. I didn't eat breakfast this morning. She didn't get married until she was 40. They didn't like the movie. Did you go to the gym yesterday? No, I didn't have time. Why didn't he eat the meat? Oh, he's a vegan. He doesn't eat meat. We didn't do her homework. We didn't do our homework.
She didn't buy anything in the store. Very good. Y con eso hemos terminado esta sección, pasado simple, preguntas y negativos. Y vamos a seguir con la próxima sección de esta clase, el clase 10. Ok, en esta sección vamos a seguir con algunos ejercicios de práctica, practicando the past simple o el pasado simple que vimos en las partes anteriores de esta clase. Aquí tengo escrito algunas frases. Todas esas frases están en el presente simple. Y lo que queremos hacer aquí es quiero que ustedes cambien esas frases desde el presente hasta el pasado y también añadir la palabra yesterday. Aquí dice las frases están en el presente, cambiarlos al pasado y añadir yesterday. So, vamos a empezar con el primero como un ejemplo. I work every day. I work every day es en español trabajo todos los días. Work es el verbo trabajar. ¿Cómo se dice el mismo frase en el pasado simple con yesterday? Y la respuesta es I worked yesterday. I worked yesterday. Primero, el pasado del verbo work is worked. Es un verbo regular, entonces tenemos que agregar ed. Eso vimos antes. Y recuerden también de la pronunciación. Aquí la pronunciación del ed es t. Entonces la pronunciación es worked. Worked. I worked yesterday. El segundo frase. I use my computer every day. Use en español es usar. I use my computer every day. ¿Cómo se dice este en el pasado? Y la respuesta es I used my computer yesterday. I used my computer yesterday. Otra vez, use es un verbo regular. Es un verbo regular que termina en e. Entonces, solo tenemos que añadir el de. Y esta vez, como vimos antes, la pronunciación del ed es un sonido de. Used. Used. Fija la diferencia aquí fue worked, worked con t, con el ed pronunciado como t, y aquí es used, used con el ed pronunciado como un d. La próxima frase es I study a lot. A lot significa mucho y study es estudiar. I study a lot. ¿Cómo se dice esta frase en el pasado? Y la respuesta es I studied yesterday. Presente, study. Pasado, studied. Otra vez es un verbo regular que tenemos que agregar el ed, el final. Pero como es un verbo que termina en consonante y, cuando se escribe tiene que cambiar la y a un i. Entonces se escribe así. Y la pronunciación es studied, con la pronunciación de ed como un d.
como used, studied. El próximo ejemplo, I do homework every day. Esta vez es el do, es el verbo. Do es como hacer en español y homework es tarea. Hago mi tarea every day. ¿Qué es el pasado de do? No sé si recuerdan, el pasado de do es I did my homework yesterday. El pasado de do es did. Es un verbo irregular. I did my homework yesterday. Ok. El próximo es una pregunta en el presente simple. Do you play football? Fija que en Reino Unido fútbol es como fútbol en español, pero en Estados Unidos se llama el fútbol soccer. Eso es porque ellos tienen otro juego que es el fútbol americano y eso se llama en Estados Unidos fútbol. Do you play football? ¿Juegas fútbol? ¿Cómo se hace esta pregunta en el pasado? Y la respuesta es Did you play football yesterday? Did you play football yesterday? Esta vez, como es una pregunta, tenemos que cambiar el verbo auxiliar, no el verbo principal. En el presente es do you play, en el pasado es did you play. Ponemos el verbo auxiliar en el pasado. El verbo principal, el play, jugar en Spanish, se queda en la forma base. Do you play football? Did you play football yesterday? Otra pregunta. Esta vez tercera persona singular. Entonces en el presente tenemos que usar el does en cambio del do. Does she smoke? Smoke significa fumar en español. Does she smoke? ¿Cómo se hace esta pregunta en el pasado? Y la respuesta es Did she smoke yesterday? Otra vez tenemos que cambiar el auxiliar does al pasado did. Pero en el pasado no hay una forma para la tercera persona. Aquí en el presente recuerden que do you play football, como esta es segunda persona tenemos que usar do y el pasado es did. Pero en el presente tenemos que cambiar este do a un does porque aquí el sujeto es she, es does she smoke. Pero en el pasado solo hay una forma, did she smoke yesterday. Entonces el pasado es más fácil porque es lo mismo para todas las personas. Did you play football yesterday? Did she smoke yesterday? Did, sujeto, forma base del verbo. Did, sujeto, forma base del verbo. En el próximo tenemos un negativo en el presente simple. I don't like the film. I don't like es no me gusta la película. Otra vez en Inglaterra se dice film para película y en Estados Unidos se dice movie. I don't like the film. ¿Cómo se hace el negativo en el pasado simple? Y la respuesta es I didn't like the film yesterday. I didn't like the film yesterday. Como en la pregunta tenemos que cambiar el verbo auxiliar. I don't like, I didn't like. No cambiamos el verbo principal, es el mismo, like, like. En el pasado cambiamos el verbo auxiliar, en cambio de don't is didn't.
I didn't like the film yesterday. El próximo. I sleep late on Sundays. I sleep late on Sundays. Duermo tarde los domingos. Sleep es dormir y late es tarde. ¿Cómo se dice este en el pasado? Y la respuesta es I slept late yesterday. I slept late yesterday. Otra vez tenemos un verbo irregular. Sleep, el pasado de sleep es slept. Y en la sección anterior vimos los verbos principales irregulares. Y en la sección anterior vimos los principales verbos irregulares y es muy importante que aprenden esos, y en esa sección había un enlace para bajar el PDF con esos verbos para que puedan aprenderlos. Finalmente tenemos otro negativo. I don't eat fish. No como pescado. I don't eat fish. ¿Cómo se dice este en el negativo? Y la respuesta es I didn't eat fish yesterday. Como el negativo que hemos visto antes, tenemos que cambiar el verbo auxiliar y no el verbo principal. I don't eat, I didn't eat. Ok, antes que seguimos con la próxima pantalla, voy a leer todas las frases aquí de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación y concentrar en eso. Repetir. I work every day. I work every day. I worked yesterday. I worked yesterday. I use my computer every day. I use my computer every day. I used my computer yesterday. I used my computer yesterday. I study a lot. I study a lot. I studied yesterday. I studied yesterday. I do homework every day. I do homework every day. I did my homework yesterday. I did my homework yesterday. Do you play football? Do you play football? Did you play football yesterday? Did you play football yesterday? Does she smoke? Does she smoke? Did she smoke yesterday? Did she smoke yesterday? I don't like the film. I don't like the film. I didn't like the film yesterday. I didn't like the film yesterday. I sleep late on Sundays. I sleep late on Sundays. I slept late yesterday. I slept late yesterday. I don't eat fish. I don't eat fish. I didn't eat fish yesterday.
I didn't eat fish yesterday. Okay, very good. Let's continue with the next screen. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y en esta pantalla tengo escrito algunos verbos en el pasado o algunas frases en el pasado, y lo que quiero esta vez es que forman el negativo y la pregunta de esas mismas frases. Escribe, aquí dice, escribe el negativo y la pregunta en el pasado simple. Todos esos están en el pasado, pero en la afirmación. Entonces, por ejemplo, en el primero dice I worked. Remember, o recuerden la pronunciación, I worked. Y el negativo de I worked es I didn't work. Y la pregunta es did you work? I worked. I didn't work. Did you work? Afirmación, negativo, pregunta. Solo estamos usando el verbo, la forma del verbo en el pasado, en la afirmación. En el negativo y la pregunta tenemos que usar el verbo auxiliar didn't para el negativo o did para la pregunta. I worked. I didn't work. Did you work? I used. Use es usar. El presente es usar, el pasado es used y en español es usar. I used. What's the negative? What's the question? And the negative is I didn't use. Y la pregunta es did you use? I used. I didn't use. Did you use? I used. I didn't use. Did you use? Next we have I studied. Estudié. Y el negativo es I didn't study. Y la pregunta, did you study? I studied. I didn't study. Did you study? The next one is I did. Este tal vez un poco confuso porque ves aquí que tenemos did en la pregunta y didn't en el negativo, pero did tiene dos usos. O el verbo do tiene dos usos y did es el pasado de do. Do, did. El primer uso es hacer. Entonces cuando digo I did significa hice. Pero también esta palabra do es un verbo auxiliar que usamos en el presente simple en preguntas negativas. Por ejemplo, do you smoke? O I don't smoke. O como en su forma en el pasado usamos como verbo auxiliar en los negativos y los preguntas en su forma did. Entonces did tiene dos significados. Uno significa es hacer y el otro es se usa en preguntas y negativos en el pasado. I did. What's the negative of I did? What's the question? I didn't do. Did you do? I did. Hice. I didn't do. No hice. And did you do? ¿Hiciste? Probablemente nunca vas a escuchar así porque siempre tiene que tener un complemento. For example, I didn't do it. O did you do it? En español es no lo hice o lo hiciste. Pero solo para ejercicio lo escribo así, sin el it o sin el complemento.
I did. I didn't do. Did you do? The next one, I played. What's the negative of played? Jugué. What's the negative? What's the question? I didn't play. Did you play? I played. I didn't play. Did you play? Afirmación, negativo, pregunta. I said, dije en español. What's the negative? What's the question? I didn't say, did you say? I said, I didn't say, did you say? The next one, made. Made es el pasado de make en español, es hacer. Ahorita, si han puesto atención, lo vas a recordar que hace un rato te dije que do es hacer. Y ahora te digo make es hacer. Y el problema es que en inglés hay dos palabras que traducen el español hacer. Do y make. Y realmente no hay regla para decir cuándo se usa, cuándo se traduce hacia do y cuándo se traduce hacia make. Supongo que make es más como construir, pero no es exactamente. Realmente tienes que aprenderlos uno por uno, qué sustantivo va con qué verbo o qué frase va con qué verbo. Por ejemplo, en inglés, do your homework es que hacer la tarea. Make an agreement, hacer un acuerdo. Más adelante en el curso podemos ver más de ese tema. Entonces, ¿cuál es el negativo de I made? ¿Y cuál es la pregunta? I made. I didn't make. Did you make? The next one, I went. I went es el pasado de go. Recuerden, es un verbo irregular como make, como said y como did. Esos son verbos irregulares que tienen que aprender. I went. ¿Qué es el pasado de I went? El pasado de I went es I didn't go. Porque went es el pasado de go. I didn't go. Y la pregunta es, did you go? I went. I didn't go. Did you go? Y el último, I took, otro verbo irregular. Took es el pasado de take. Entonces, el negativo es I didn't take. Y la pregunta es, did you take? Very good. Voy a repetir todos de nuevo para que puedan escuchar y repetir y practicar la pronunciación. I worked. I didn't work. Did you work? I used. I didn't use. Did you use? I studied. I didn't study. Did you study? I did. I didn't do. Did you do? I played. I didn't play. Did you play? I said. I didn't say. Did you say? I made. I didn't make. Did you make?
I went. I didn't go. Did you go? I took. I didn't take. Did you take? Very good. Y con eso hemos terminado esta sección y vamos a seguir con la próxima. Okay, very good. Y en esta sección vamos a tratar de dos frases, there is and there are, que traducen en el español como hay. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una foto aquí y podemos ver algunas cosas en la mesa. Y aquí tengo escrito algunas frases acerca de esta foto. Vamos a leer las frases. There's a cup of coffee on the table. En español es, hay una taza de café en la mesa. Aquí podemos ver la taza de café. Entonces podemos decir que la palabra hay en español traduce en el inglés como theirs. Y theirs es la contracción de there is. Y si están siguiendo mi curso van a saber que en inglés hay muchas contracciones y en este curso queremos usar las contracciones cuando existen porque eso es como hablan los nativos. ¿Qué más podemos decir de esta foto? Podemos decir que there's a tablet on the table. Is the tablet? En español es hay un tablet en la mesa. Otra vez vemos que la palabra hay en español, en inglés es theirs. Y finalmente tenemos otro ejemplo. There's a pen on the table. En español es hay un lapicero en la mesa. Y aquí está la lapicero. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo. Y en esta foto podemos decir there are two laptops on the table. There are two laptops on the table. Y en español, este traduce como hay dos laptops en la mesa. Entonces podemos ver que la traducción de there are en inglés es también hay. There is and there are, las dos traducen como hay. Y finalmente tenemos otro ejemplo. There's some water in the glass. Aquí vemos en este vaso. Hay agua de agua en el vaso. Aquí en este lado tenemos escrito las reglas. Como cuando se usa there is y cuando se usa there are. Primero there is. Hay dos casos cuando queremos usar there is. El primer caso es en afirmaciones en singular con sustantivos contables. Los sustantivos contables son cosas que se puede contar y tienen forma singular y plural. Ejemplos son pen, cup, laptop. Esas cosas se puede formar el plural y puede decir one pen or two pens, one cup or two cups, one laptop or two laptops. Entonces, cuando esos sustantivos están en su forma singular, usamos there is. Y eso es que vemos en los ejemplos aquí. Son sustantivos contables en su forma singular. Y cuando se usa there are, usamos there are cuando el sustantivo es en el plural. Por ejemplo, laptops es plural, es two laptops, entonces tenemos que usar there are. Y el tercer caso aquí es un sustantivo water o agua en español que es incontable. Estos tipos de sustantivos no tienen plurales.
no tienen forma plural, no se puede contar, no se puede decir two waters, no se puede usar a y decir a water, y no se puede usar un número. Y ejemplos son money, water, air, y hay muchos otros. Y cuando es un sustantivo incontable, tenemos que usar otra vez there is, o la contracción theirs. Entonces las reglas son muy fáciles. Para sustantivos singulares y incontables se usa theirs, y para sustantivos plurales se usa there are. Antes que seguimos con la próxima pantalla, voy a leer el inglés aquí de nuevo. There's a cup of coffee on the table. There's a tablet on the table. There's a pen on the table. There are 2 laptops on the table. There's some water in the glass. Ok, en esta pantalla vamos a seguir con el tema de there is and there are, que traduce al español como hay. Y vamos a ver cómo se puede usar esta frase en la afirmación que vimos en la pantalla anterior. Vamos a ver aquí cómo se puede usar el negativo, la pregunta y la respuesta corta. Primero tenemos en esta fila aquí, tenemos there is o theirs, que recuerden de la pantalla anterior se usa con sustantivos singulares y incontables. ¿Cómo se hace el negativo? Que en español que es no hay. En inglés tenemos que decir there isn't. There isn't, que es la contracción de there is not. Y en la pregunta en inglés tenemos que invertir el verbo is y la palabra there. En español solo se dice hay y se cambia la entonación, pero en inglés tenemos que decir is there, is there. Y finalmente, cuando alguien nos pregunta una pregunta usando generalmente no se responde con solo yes o no. En la afirmación tenemos que decir yes there is, y en el negativo tenemos que decir no there isn't. Y aquí tenemos lo mismo, pero esta vez con there are, que recuerden que también traduce el español como hay, pero se usa there are con plurals. Y el negativo de there are es there aren't, que es la contracción de there are not. Otra vez el español es no hay. Y la pregunta, como con there is, tenemos que poner primero el verbo be y después there, y decimos are there. Y las dos respuestas cortas son yes there are para la afirmación, o no there aren't. No there aren't para el negativo. Y aquí tengo escrito algunos ejemplos. There's a book on the table. There's a book on the table. En español es hay un libro en la mesa. Tenemos que usar there's because a book is singular. There are 2 books on the table. Esta vez es plural, entonces tenemos que usar there are. Hay 2 libros en la mesa. There isn't a book on the table. Negativo, no hay libro en la mesa. Y después la pregunta, is there a book on the table? Y las 2 respuestas, yes there is o no there isn't. En español es hay un libro en la mesa, si hay o no hay. Y después tenemos la pregunta en el plural. Are there any books on the table? Yes, there are. No, there aren't. Hay libros en la mesa. Si hay, no hay. Aquí también estamos usando any. Any en español es como algunos
o algunos. Y se utiliza en negativos y preguntas. Este es una pregunta. La otra palabra que significa lo mismo en español, algunos, o a veces algo de, con incontables, este solo se puede usar en afirmaciones y any en negativos y preguntas. Vamos a ver más de eso más adelante en el curso. Vamos a seguir con algunos más ejemplos. Esta vez tenemos un sustantivo incontable, sugar, azúcar. There's some sugar. En español es hay algo de azúcar. Aquí estamos usando some porque es una afirmación. En el ejemplo anterior tuvimos que usar any porque es una pregunta. Negativo. There isn't any sugar. No hay azúcar. Aquí estamos usando any porque any en negativos y preguntas y some en afirmaciones. Y finalmente tenemos una pregunta con un sustantivo incontable, el mismo sugar. Is there any sugar? Yes, there is. No, there isn't. ¿Hay algo de azúcar? Si hay, no hay. Y otra vez estamos usando any porque es una pregunta. Y recuerden que any, negativos y preguntas, some, afirmaciones. Ok, very good. Para terminar esta sección de there is and there are, voy a repetir todas las frases aquí en inglés para que ustedes puedan escuchar de nuevo la pronunciación y por favor que practiquen la pronunciación. There's a book on the table. There are two books on the table. There are two books on the table. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Yes, there is. No, there isn't. Are there any books on the table? Are there any books on the table? Yes, there are. No, there aren't. There's some sugar. There's some sugar. There isn't any sugar. There isn't any sugar. Is there any sugar? Is there any sugar? Yes, there is. No, there isn't. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección de la clase 10. Y solo hay una sección más que es el vocabulario, trabajos y profesiones. Ok, very good. Y en esta es la última sección de la clase 10 de mi curso de inglés para principiantes. Vamos a ver algo de vocabulario y vamos a ver jobs and professions, o en español trabajos y profesiones. Y como antes en las secciones de vocabulario, tengo escrito aquí una lista de palabras con su traducción en español. Primero vamos a ver la traducción en el español y después voy a leerlos de nuevo para practicar la pronunciación. Como siempre, si hay diferencias entre el inglés de UK o United Kingdom, que es Reino Unido, and USA, que es United States of America, es el inglés británico y el inglés americano. Si hay diferencias en el vocabulario, he escrito aquí la diferencia.
Vamos a empezar con la traducción al español. Accountant es contador, actor, architect, arquitecto, artist, artista, athlete, atleta, babysitter, niñera, banca, banquero, builder, albañil. En Estados Unidos, a builder is a construction worker. Businessman, empresario, butcher, carnicero, carpenter, carpintero, cashier, cajero, chef, cocinero, chemist, químico o a veces farmacéutica. Y a veces en Inglaterra se llama la farmacia se llama the chemist, pero en Estados Unidos se llama the chemist, the drugstore. Aquí estoy hablando del lugar, la farmacia donde compras sus medicinas. Si estás en Inglaterra vas a decir chemist, y en Estados Unidos drugstore. Pero la persona también que trabaja ahí es un chemist. Coach, entrenador, cowboy, vaquero, cyclist, ciclista, dentist, dentista, designer, diseñador, doctor, doctor, dustman, basurero. En Estados Unidos se llama garbage collector o trash collector. Electrician, electricista, engineer, ingeniero, farmer, agricultor, fireman, bombero, fisherman, pescador, flight attendant, hermoso, hairdresser, peluquera, a veces se llama hairstylist, housewife, ama de casa, judge, juez, lawyer, abogado, maid, empleada doméstica, mechanic, mecánico, miner, minero, nurse, enfermera, optician, óptico, pilot, piloto, plumber, plomero, police officer, policía, politician, político, postman, cartero, y en Estados Unidos se llama mailman, programmer, programador, psychologist, psicólogo, receptionist, recepcionista, salesman, vendedor, secretary, secretaria, singer, cantante, teacher, profesor, and finally writer, escritor. Para terminar esta sección y la clase 10, voy a leer las palabras en inglés de nuevo para que puedan practicar la pronunciación. Recuerden que la parte de la palabra en rojo es la parte que lleva el estrés. Eso es el sílabo que es más fuerte que los otros sílabos. Ok, escucha y repite. Accountant, accountant, actor, actor, architect, architect, artist, artist, athlete, athlete, babysitter, babysitter, banker, banker, builder, builder, businessman, businessman, butcher, butcher, carpenter, carpenter, cashier, cashier, chef, chef, chemist, chemist, coach, coach,
cowboy, cowboy, cyclist, cyclist, dentist, dentist, designer, designer, doctor, doctor, dustman, dustman, electrician, electrician, engineer, engineer, farmer, farmer, fireman, fireman, fisherman, fisherman, flight attendant, flight attendant, hairdresser, hairdresser, housewife, housewife, judge, judge, lawyer, lawyer, maid, maid, mechanic, mechanic, miner, miner, nurse, nurse, optician, optician, pilot, pilot, plumber, plumber, police officer, police officer, politician, politician, postman, postman, programmer, programmer, psychologist, psychologist, receptionist, receptionist, salesman, salesman, secretary, secretary, singer, singer, teacher, teacher, writer, writer. Ok, very good. Y con eso hemos llegado al fin de la clase 10. Como siempre, muchas gracias a ver mis videos y espero verte en el próximo video. Muchas gracias. Goodbye.